La página de Facebook Fundación Valores por Panamá presenta aspectos generales sobre la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es una lacra o flagelo social, es decir, es algo que está mal y afecta o contradice la solidez, la estabilidad, la sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Cuando se habla de corrupción, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, la corrupción se refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión, por lo tanto, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. El término proviene de la combinación de dos palabras en latín, romper y corazón. Ese sentido metafórico significa justamente la pérdida de la esencia de un objeto o valor. Segundo, corrupción es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. El concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en las cosas no materiales. Los dos aspectos que acabamos de mencionar los hemos tomado del portal www.responsabilidadsocial.net. Ámbitos de la corrupción. Teniendo en cuenta estos aspectos o definiciones que acabamos de mencionar, debemos decir que la corrupción es algo que está presente o se manifiesta en y desde ciertas personas o individuos en sus diferentes contextos. Entiéndase, familias, gobiernos, iglesias, asociaciones, religiones, vecindarios, empresas, países, sindicatos, etc. Muchas personas, por sus intereses creados y en gran medida por su ausencia o falta de escrúpulos, principios y valores, practican la corrupción, máxime cuando ella les representa o genera beneficios y privilegios de toda clase. Las palabras de Saulo de Tarso, conocido también como el apóstol Pablo, son muy atinadas y oportunas para la presente reflexión o análisis, las cuales están registradas en 1 Timoteo 6 del 9 al 10, que dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La corrupción no es algo nuevo, es tan antigua como la existencia de la humanidad. Por cierto, es una de las características o aspectos de dicha humanidad. Características de la corrupción. Sobre las características de la corrupción, tal como está definida y analizada por los diferentes estudiosos de este tema, tanto a nivel jurídico, filosófico y sociológico, como a nivel gubernamental y de los organismos internacionales, mencionamos las siguientes. Primero, abuso de poder o tráfico de influencias, que se manifiesta mediante las oportunidades que se tengan en y desde las posiciones que se posean o ejerzan para obtener y procurar beneficios grupales o personales. Segundo, ausencia, carencia o debilidad de procedimientos y mecanismos
que fomenten o aseguren la transparencia en el ejercicio de las funciones que se posean. Tercero, debilidad en los marcos normativos en cuanto a tipificar y sancionar la corrupción. Cuarto, fortalecimiento y promoción del individualismo, egoísmo, materialismo, hedonismo, maquiavelismo y consumismo. Quinto, desconocimiento o desplazamiento de los valores morales, espirituales y cívicos, como por ejemplo la solidaridad, la honestidad y la responsabilidad. Sexto, la impunidad, es decir, que muchos actos de corrupción se mantienen a escondidas. Y séptimo, la corrupción se expresa de múltiples maneras, especialmente el tráfico de influencias y la obtención de prebendas personales. Aspectos internacionales y jurídicos sobre la corrupción. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas, existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es parte del ordenamiento jurídico de los diferentes países que son miembros de la ONU. En la página web de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en la cual pueden obtener la referida convención, pueden leerse algunas importantes consideraciones sobre la corrupción, entre las cuales se destacan algunas palabras muy profundas, atinadas e interesantes de Kofi Annan, el cual en su momento fue el 7º secretario general de la ONU entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2006, a saber: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades, socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión. Sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es importante destacar que esta es de carácter vinculante para los países miembros de la ONU, y dicha convención se resume en los siguientes aspectos, según la página web del organismo de la ONU contra la droga y el delito, a saber: primero, prevención. La corrupción puede ser procesada después de los hechos, pero ante todo se requiere de la prevención. Un capítulo entero de la convención se dedica a la prevención, con medidas dirigidas a los sectores públicos y privados. Estas incluyen políticas preventivas modelo, como el establecimiento de órganos anticorrupción y una mayor transparencia en la financiación de las campañas electorales y partidos políticos. Los estados deben esforzarse por garantizar que sus servicios públicos estén sujetos al control de seguridad. Segundo, criminalización. La convención obliga a los países a establecer delitos penales y de otro tipo para cubrir una amplia gama de actos de corrupción, si estos no son ya los crímenes de derecho interno. En algunos casos, los estados tienen la obligación legal de establecer delitos, en otros casos, con el fin de tener en cuenta la diferencia en la legislación nacional, están obligados a tener en cuenta al hacerlo. La convención va más allá de los instrumentos anteriores de este tipo, criminalizando no solo formas básicas de corrupción. Tercero, cooperación internacional. Los países acordaron cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluida la prevención, la investigación
y el enjuiciamiento de los responsables. Los países están obligados por la Convención para hacer formas específicas de asistencia judicial recíproca en la obtención y transferencia de pruebas para su uso en los tribunales. Y 4. Recuperación de activos. En un gran avance, los países coincidieron en la recuperación de activos, que aparece de forma explícita como un principio fundamental de la Convención. Esta es una cuestión particularmente importante para muchos países en desarrollo donde la corrupción de alto nivel ha saqueado la riqueza nacional y donde los recursos son muy necesarios para la reconstrucción y la rehabilitación de las sociedades. Por otra parte, también existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de Estados Americanos, que es de obligatorio cumplimiento por parte de los países que son miembros de esta organización, que dispone, entre otras cosas, que, primero, se promueva y fortalezca el desarrollo por cada uno de los estados partes de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Y segundo, se promueva, facilite y regule la cooperación entre los estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. En síntesis, muchas son las normas jurídicas a nivel internacional y a nivel de cada uno de los países, incluyendo las respectivas instituciones rectoras enfocadas en prevenir, detectar, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción. Aspectos bíblicos, filosóficos y religiosos sobre la corrupción. La Biblia, como mandamiento y como descripción, habla de y censura la corrupción. A partir de los 10 mandamientos, cuando habla de no robarás y de no codiciarás los bienes ajenos, pero también en otros pasajes, de los cuales mencionaremos los siguientes. El que rehúsa ganancias fraudulentas, el que se sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas, subirá a refugiarse en la fortaleza de las peñas, se le dará su pan y tendrá el agua segura. Isaías 33, 15 al 16. No hurtaréis, no mentiréis, ni os defraudaréis unos a otros. Levítico 19:11. No haréis sentencias injustas, ni cometeréis injusticias en pesos y medidas. Tened balanza, pesas y medidas exactas. Levítico 19:35. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Deuteronomio 16:19. Maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Deuteronomio 27:25. No morará en mi casa quien cometa fraude. Salmos 101:7. No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. Salmos 26:10. Sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Primero de Samuel 8:3. Envejecido en la iniquidad, ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables. Daniel 13:53. Y Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Lucas 19:8. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Lucas 3, del 10 al 14. Por estas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. El amor cumple con los requisitos de Dios. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Romanos 13, 6 al 8. Por otra parte, existen una gran cantidad de referencias, tanto a nivel histórico como a nivel filosófico y de otras religiones, que hablan sobre la corrupción como algo que está mal y como algo que no se debe hacer. Efectos de la corrupción. Muchas son las cosas que se pueden y deben decir sobre y en contra de la corrupción. Y bueno, a cada uno de ustedes, amables oyentes e internautas, les corresponderá investigarlas y estudiarlas, para que en conjunto todos seamos y sean parte de la solución contra este flagelo. No obstante, queremos cerrar la presente difusión sobre los efectos de la corrupción citando a la página web del organismo de la ONU contra la droga y el delito, manifestando que, reiteramos, los efectos de la corrupción son los siguientes. Primero, el socavamiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Segundo, pérdidas e ineficiencia económica. Tercero, pobreza y desigualdad. Cuarto, la corrupción causa pérdidas personales, intimidación e inconvenientes. Quinto, disfuncionalidad del sector público y privado. Sexto, fallas en la infraestructura. Séptimo, sistemas económicos y políticos manipulados. Octavo, impunidad y justicia parcial. Noveno, aumento del populismo iliberal. Décimo, delincuencia organizada y terrorismo. Décimo primero, capacidad disminuida del Estado. Décimo segundo, aumento de la polarización y los disturbios. Décimo tercero, cambio climático y daños a la biodiversidad. Décimo cuarto, violaciones de los derechos humanos. Décimo quinto, conflicto armado y crímenes atroces. Y décimo sexto, frustración y cinismo público. Palabras finales. Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Cicerón. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Dr. Martin Luther King, Jr. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Juan 8:34. El que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado. Santiago 4:17. No a la corrupción. Gracias por acompañarnos y por favor comparte el enlace del presente video. Somos Fundación Valores por Panamá y te invitamos a que sigas esta página en Facebook.